Ya, entonces ya damos inicio al proceso de grabación de la charla para que quede registro de las cosas interesantes que hablamos y no de las tonteras que estamos diciendo. Entonces, bueno, el objetivo de la charla de hoy es presentar principalmente la información referente al uso de computadores de buceo. Todos llegamos en algún momento a entender de lo fundamental que es tener una computadora de buceo. Yo siempre hago los parámetros o la relación con lo que significa tener un auto o manejar un auto, y el no tener una computadora de buceo hoy día más o menos equivale a manejar un auto sin tener tablero. Yo creo que no hay nadie que se le ocurriría hoy día manejar su auto sin tener tablero. No sé a qué velocidad voy, ¿cierto? No sé en qué revoluciones va el motor, no sé cuánta benzina me queda, no sé si tengo alguna falla de aceite, por ejemplo, o del refrigerante del motor, si es que pudiese tener algún problema, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo ocurre en el buceo. La relevancia de tener una computadora de buceo viene a darte la información fundamental que yo tengo y que necesito para poder hacer un buceo correctamente. Desde el primer curso hoy día, no importa la certificadora, no importa del instructor que yo tenga, ¿cierto? Los manuales hoy día ya te revelan de forma consistente de que es importante tener una computadora de buceo a la hora de ir a bucear, porque si no, no tengo idea de lo que está pasando conmigo debajo del agua y cuáles son mis limitaciones que tengo debajo del agua. Otra cosa que es importante decir es que no hay computadoras de buceo malas. Son todas las computadoras de buceo muy buenas, ¿ya? No hay, no conozco todas las computadoras de buceo, pero me parece que las marcas de las cuales conozco y de las que son más comerciales también, no hay nadie que se vaya a equivocar tanto como para desarrollar una computadora que te dé una información errónea y que te vaya a fallar. Las computadoras de buceo fallan producto de que tienen sensores que son delicados, producto que tienen circuitos que son delicados, producto que no siempre son sometidas a las mejores condiciones cuando yo voy al buceo, ¿cierto? A veces se golpean, hay muchos computadores que son para de reloj también sirven, y yo ahí hago la salvedad, sí, a mí personalmente no me gusta utilizar los computadores de reloj como reloj, porque en el día a día, ¿cierto? A no ser que en realidad yo fuera a una oficina, trabajara todo el día en una oficina, después me fuera a la casa, pero igual de todas maneras es muy fácil pasar a golpear el reloj en todas partes. Todos hemos, los que han usado reloj, ¿cierto? Se dan cuenta que uno el reloj no golpea de casualidad normalmente. Por lo tanto, ese sensor que es muy, pero muy, muy, muy preciso, es muy fácil dañarlo si es que yo comienzo a golpear constantemente ese reloj o ese computador de buceo. Entonces, yo personalmente no recomiendo que los computadores de buceo que tienen formato de reloj lo utilicen para otras cosas que no sea el buceo, principalmente por el daño que se le produce al sensor, nada más que por eso. Ahora, yo sé que, por ejemplo, hoy día hay computadores de buceo que son de alta gama, como el modelo de los Garmin, que viene con un montón de otras funciones que te permiten salir a correr, salir a andar en bicicleta, ir a subir un cerro, tienen altímetro. Bueno, lo voy a utilizar para un montón de otras funciones. Eso no he tenido la oportunidad de conocer computadores de buceo Garmin que fallen o que tengan fallas bajo el agua. En general son computadores de alta gama, por lo tanto son computadores de muy buena calidad y de mucha resistencia. Pero no tengo la oportunidad de haber visto de ese tipo de computadores que fallen, pero hay un montón de otros modelos de computadores que lamentablemente tienden a fallar porque la tecnología del computador de buceo hoy día es una tecnología que está todavía en desarrollo. No hay tantos computadores de buceo que sean absolutamente infalibles. Eh, Hay ciertas marcas que ya están desarrollando computadores y se notan al tiro, que son de estructuras sólidas, que son de estructuras metálicas, con vidrios, con protección, etcétera, etcétera. Pero hoy día el computador de buceo es un elemento delicado, por lo tanto, trátenlo como tal, trátenlo como un elemento delicado. ¿Por qué?
porque el computador de buceo es un elemento que tú quieres, primero porque es caro y tú querés que te dure y tú querés que el computador de buceo esté contigo un montón de años y si lo cuidas así va a ser. Pero además no quieres que te falle el computador de buceo. Entonces, como es tan difícil arreglar un computador de buceo, mi recomendación es cuidarlo lo más posible. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en qué consiste, qué es lo que tiene dentro una computadora de buceo como información que nos permite poder bucear con tranquilidad. Entonces, con el paso del tiempo se desarrollaron distintos modelos descompresivos, de los cuales hemos hablado en algunas otras oportunidades, y estos modelos descompresivos te llevan a generar ciertos parámetros que son los que te van limitando tu tiempo de buceo sin descompresión, y una vez que tú entras en descompresión, te señalan cuánto es la descompresión que tú tienes que hacer. Entonces, la computadora de buceo, su función principal es señalarte cuánto es el tiempo de buceo que te queda sin hacer descompresión. Hay otras funciones como la temperatura, ¿cierto? Como el tiempo, como la mezcla de gases, etcétera, etcétera, que también vienen incluidas, ¿cierto? Hay computadoras que tienen un montón de parámetros, mientras más evolucionada o más cototuda es la computadora, mayor cantidad de parámetros te va a dar, ¿cierto? Pero las computadoras más simples son, a mi forma de ver, ¿cierto? Por lo que todos deberíamos partir siempre. No es necesario partir por una computadora tan cototúa, porque esa computadora súper cototúa, la verdad es que tiene parámetros e información que yo ni siquiera alguna vez voy a considerar modificarla o verla o entenderla. Entonces, si yo parto de una computadora simple, básica, es una excelente computadora, no importa la marca que sea, es una excelente computadora. Pero tiene dentro cierta información en sus circuitos que me va a modificar la cantidad de tiempo que me da sin descompresión referente a otras computadoras de buceo. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poquitito de esos parámetros a los cuales les vamos a llamar algoritmos, ¿ya? El primero es el algoritmo del BPM o del modelo de permeabilidad variable, ¿ya? Ese algoritmo se desarrolló en base a los estudios que hizo el doctor Richard Pyle. Doctor Richard Pyle es un científico de la Universidad de Hawái, que hace muchísimos tiempos, que él se basa principalmente en el estudio de las zonas mesofóticas, o sea, estamos hablando de buceos de entre 90 y 160 metros. Él entendía de que cuando hacía ciertas paradas a media profundidad para romperle la vejiga natatoria a los peces que iba extrayendo, ¿cierto? Para que ellos no se inflaran y no se fueran hacia arriba o el tejido del pez no se destruyera, se sentía mucho más confortable cuando salía a la superficie. Y él hizo un estudio junto con la Universidad de Hawái, ¿cierto? En lo cual él definió que existía la posibilidad de generar ciertas paradas a profundidad para eliminar cantidades de nitrógeno, ¿cierto? Que podrían eventualmente mantenerte mucho más alejado de tener una enfermedad compresiva o de que salgas fuera del agua mucho más cómodo. Entonces, el modelo de permeabilidad variable se desarrolló en base a algunas gelatinas y algunos organismos vivos, son organismos vivos, o sea, fueron animalitos en los cuales se trabajó, y donde básicamente lo que ocurrió ahí es que se asumió de que hay ciertas semillas o prenúcleos, estas semillas o prenúcleos les vamos a llamar a lo que nosotros pudiésemos ver, los que han tenido la oportunidad de servir una copa de champaña en su parte lateral de las paredes, ¿cierto? Comienzan a salir burbujitas desde puntos específicos. No sale desde todo el líquido salen burbujas hacia arriba, sino que salen desde puntos específicos. Y esos son unos prenúcleos microscópicos o unos núcleos preexistentes que ya están en el líquido de los tejidos. O sea, son ciertas burbujitas, ¿ya?,
que ya están previamente en la parte líquida del tejido y que es donde se desarrollan principalmente estas burbujas. Eso es la teoría que basó al modelo BPM de permeabilidad variable, ¿ya? Estos núcleos, si estos núcleos preexistentes se expanden a un valor crítico mayor, ¿ya? Dependiendo de la profundidad, crecerán durante el ascenso o fase de descompresión. Mientras más grandes sean estas moléculas, ¿cierto? Mientras más grandes son, con menor diferencia de presión o con una menor disminución de presión, van a crecer mayores, que a diferencia de las que son más pequeñitas, que va a tener que haber una mayor diferencia de presión para poder desarrollarse a un tamaño en el cual te pudiese generar algún problema. Entonces, cuéntame, Gonzalo, parece que eres, ¿cierto? Me queréis hacer una pregunta, dale nomás. Si no, cualquier pregunta me la van haciendo por el chat y a medida que cierto rato vamos haciendo algunas pausas y vamos contestándolas. Cuéntame. ¿Esos núcleos que te refieres son las burbujas silenciosas o nada que ver? Sí, efectivamente, no son las burbujas silenciosas, pero de ahí derivan. De ahí derivan entonces las burbujas silenciosas. De ahí deriva todo el proyecto, el cual viene a mostrar la existencia a través de exámenes médicos, ¿cierto? Esta famosa máquina llamada el Doppler, de la existencia de estas burbujas silenciosas. Ahora, fueron capaces de identificar algo mucho más pequeño, que son estos núcleos preexistentes, ¿ya? En donde se generan las burbujas. En base a esos núcleos preexistentes se generaron todo este tipo de burbujitas, ¿cierto? Las microburbujas, y en base a esas burbujas se desarrolló el modelo de permeabilidad variable, ¿ya? Entonces, el modelo de permeabilidad variable, la única diferencia que tiene con otro modelo descompresivo es que se hizo en base a elementos como una gelatina o unos geles, ¿cierto? Y animales muy pequeños en los cuales se basaron los estudios que se hicieron, ¿ya? Entonces, básicamente lo que dice el modelo de permeabilidad variable es que hay burbujas que son de distintos tamaños en el cuerpo, ¿ya? Las burbujas mayores crecerán a una mayor disminución a una menor disminución de presión, o sea, la burbuja mayor, al haber una diferencia de presión mínima, esa burbuja más grande va a tender a crecer a un tamaño crítico que pudiese eventualmente producir una enfermedad descompresiva. Sin embargo, las burbujas que son de tamaños menores, ¿cierto? Va a tener que haber una mayor diferencia de presión para que lleguen al tamaño crítico que pudiesen producir una enfermedad compresiva. Entonces, el modelo lo que te hace es mantener todas esas burbujas a un tamaño muy pequeño, que no lleguen a tener este tamaño crítico que te pudiese generar un problema de una enfermedad descompresiva, ¿ya? Ok, y lo otro que también plantea es que hay siempre una mayor cantidad de burbujas mayores que de burbujas más pequeñas. Siempre en el estudio, en el análisis con esta máquina que es el Doppler, se estableció que siempre habían burbujas de mayor tamaño cuando se comenzaba el ascenso que las burbujas de menor tamaño, ¿ya? Entonces, en base a lo que hizo, ¿cierto? El modelo BPM, posterior a esto, se establecieron ciertos parámetros, ¿cierto? Ciertas tablas, se establecieron lo que fueron las paradas profundas, que son la base de Richard Pyle, que son las deep stops, Richard Pyle deep stops, ¿cierto? Que es la primera persona de la que habla de las paradas profundas. Y estas paradas profundas no eran ni más ni menos que una parada de 1 o 2 minutos a la mitad de la profundidad máxima que tú hiciste. Dentro de los valores, dentro de los parámetros, perdón, los computadores de buceo incorporaron estas paradas profundas. Pero la gracia es que las incorporaron con la posibilidad de activarlas o desactivarlas. Son computadores fiables, son computadores que realmente tienen la capacidad de sacarte fuera del agua con un alto porcentaje
de posibilidad de no tener enfermedades compresivas, a pesar de que no hay ninguna tabla ni ningún computador que te asegura que después de un buceo no vas a tener enfermedades compresivas, pero sin embargo, si tú lo activas y te dice, oiga, mire, haga una parada profunda, tienes que hacerla. Todo lo que tu computador de buceo te señale, tienes que hacerlo. No importa cuál sea la información que te señale. El computador nunca te va a dar una información errónea, a no ser que esté en malas condiciones la computadora, ¿ya? Entonces de ahí se derivaron un montón de estudios, ¿ya? En los cuales ciertas marcas de computadores de buceo dijeron, bueno, pongámonos las pilas, ¿cierto? Y hagamos nuestros estudios personales para poder establecer nuestros propios algoritmos y aplicarlos a nuestras computadoras de buceo. Es por eso entonces que se desarrolló el modelo de RGBM, que es el Reduced Gas Bubble Model, o el modelo de burbuja de gas reducido, que está basado principalmente en lo que era, Bullman, ¿ya? Y con lo que era la base de BPM, y fue desarrollado por el doctor Bruce Vinke, por ahí por los años 80, ¿cierto? Donde las características, dentro de las características más importantes que tuvo el modelo RGBM, que es un modelo que funciona perfectamente para el buceo recreativo, ¿ya? Es que primero tiene un rango, está basado en los tejidos de tiempos medios de hasta 720 minutos, ¿cierto? Entonces tiene un rango bastante amplio. Después que las burbujas, y esto es una característica importante del modelo RGBM, es que las burbujas son permeables a la transferencia del gas a través de los límites de superficie bajo todas las presiones. Entonces, las burbujas son permeables a la transferencia del gas a través de la superficie, ¿cierto? A través de la superficie de la misma burbuja, ¿cierto? Del gas, bajo todas las presiones. Y por otra parte, que el flujo sanguíneo provee una mayor perfusión. La perfusión es la cantidad de sangre que pasa a través por unidad de tiempo, que pasa a través del tejido. Entonces, el flujo sanguíneo provee una mayor perfusión a un límite por la penetración del gas al tejido, ¿ya? Entonces, esas son como las características más importantes que tuvo el modelo RGBM. Y dentro de las marcas que aplicaron el modelo RGBM tenemos a la principal, que fue Mares, que fue la que más desarrolló este modelo, ¿cierto? Bueno, tenemos a Sunto, tenemos a Cresi, tenemos a los computadores Atomic. Entonces tenemos una serie de computadores de los más reconocidos que utilizaron este modelo descompresivo para incorporarlo dentro de sus computadores. Estos modelos funcionan excelentemente bien. Son modelos relativamente conservadores, ¿cierto? Pero funcionan relativamente bien. Pero además, para darle mucho más tranquilidad a la gente y para que pudiesen ser utilizados de mejor forma, se aplicó ciertos valores de conservadurismo que pudiesen ser modificados por el usuario. Entonces, de ahí viene la importancia de que cuando yo tengo una computadora de buceo, leerme el manual, ¿cierto? Y entender a qué se refieren los distintos valores de conservadurismo de mi computadora de buceo. Entonces, en general, los valores se establecieron de una forma más o menos similar. Tenemos valores 0, 1, 2 y hasta 3. El 0 es que no tengo nada aplicado, el 1 es que tengo un nivel 1, 2 nivel 2, 3 nivel 3. No tiene ninguna forma de medirlo más de decir que estoy un poquito más conservador, otro poquito más conservador y estoy en el formato más conservador. Entonces, mientras más grande sea el número, más conservador es mi computadora. Pero una cosa que es importante es que todos los computadores de buceo ya de por sí son conservadores. Todos los computadores de buceo de por sí son súper conservadores. Entonces, llevarlo a un modo de conservador mayor, lo único que va a hacer con eso es que mi buceo se haga muy corto en el tiempo de no descompresión y tenga mucha diferencia con el resto de las personas con las que estoy buceando, ¿ya?
A pesar de que el modelo RGBM, ¿cierto?, que tenemos de los computadores Sun, Tomares en general, Creci también, son modelos ya relativamente conservadores, no es necesario agregarle algo más de conservadurismo, ¿ya? A no ser que yo realmente esté haciendo un buceo en condiciones muy extenuantes, en agua extremadamente fría, tal vez podría establecer elevar un poquito el proceso de conservación, pero si no, realmente no vale la pena. Yo, manteniéndolo al mínimo, el computador va a funcionar perfectamente, ¿ya? Dentro de estas computadoras de buceo que yo les señalé, Mares, cierto, Creci y Sunto, algunas en sus modelos top de línea tuvieron que hacer ciertas modificaciones. Entonces, estas modificaciones llevaron a que, después de un estudio de la US Navy, en donde utilizaron la mayoría de los computadores de buceo, tratando de hacer una amplia gama de uso de distintos modelos descompresivos, lo llevaron al tipo de buceos que ellos hacen, que son los buceos con descompresión, ¿cierto?, en periodos de tiempo muy, muy extendidos, y arrojó que en los buceos con descompresión hubo ciertos modelos como el modelo, que son los modelos de burbuja que les vamos a llamar RGBM y BPM, arrojaron ciertas problemáticas para cuando esto ocurría. De hecho, en otras charlas lo he señalado, ¿cierto? La US Navy sacó un reporte, sacó un informe al respecto, el cual después lo replicó la agencia PADI, por lo menos de las que he leído, seguro que alguna otra agencia también replicó el resultado de estos estudios. Y esto conllevó que entendimos que para hacer buceos con descompresión en condiciones de buceo mucha profundidad, tiempos largos, largas descompresiones, los modelos de burbuja no funcionaron correctamente. Sin embargo, no es para tener ni un temor ni nada por el estilo respecto a los modelos de burbuja. En el buceo recreativo funcionan perfectamente bien y están dentro de todos los parámetros, ampliamente dentro de todos los parámetros de seguridad. Lo que sí ocurrió es que el buceo con descompresión, ¿ya?, a lo que nosotros también llamamos buceo técnico, tuvo que ser desarrollado principalmente con el modelo del que vamos a hablar ahora, que es el modelo de Bullman. ¿Ya? Bullman sí fue el que aprobó y es el modelo que tiene probablemente la mayor cantidad de parámetros insertos dentro que te permiten asemejar cada vez más a una realidad cierta de las personas, de lo que es un ser humano, y que además, lo que vamos a ver más adelante, tiene la posibilidad de modificar ciertos parámetros que son los factores de gradiente que te permitan aumentar o disminuir los márgenes de seguridad, pero en distintas partes del desarrollo de mi buceo, ¿ya? Entonces, antes de que pasemos a lo que habla un poquito Bullman, la agencia PADI, vamos a tomar un poquito de tecito aquí para poder remojar un poquito la garganta. Si hay alguien que vaya teniendo alguna pregunta, por favor, vaya dándole con las preguntas, me levanta la mano o ahí lo hace por el chat, ¿cierto? Si tienen algunas dudas, por favor, no tengan temor en preguntar, porque el que no pregunta se queda con la duda, y normalmente el que pregunta por varios más, ¿ya? O sea, no es solo uno el que va a tener la misma duda, la van a tener varios, ¿ya? Entonces, vamos dando aquí una mirada. Ya, no tenemos preguntas, parece, hasta el momento. Por favor, siéntanse en la libertad de hacer preguntas. Ya. Entonces, antes que pasemos a hablar un poquito de Bullman, vamos a hablar, pequeño espacio le vamos a dar a la tabla DISAT que se desarrolló. La tabla DISAT es la tabla que creó PADI, es una tabla que se creó basada en los estudios que había hecho la US Navy, la Marina de los Estados Unidos, donde ellos habían hecho su propio modelo descompresivo basado en militares, gente que tenía una condición física bastante diferente a la que la tiene el humano normal, y
que estaba pensada en buceos bastante extensos, largos, con largas descompresiones. Entonces, esos modelos descompresivos estaban basados en tejidos mucho más lentos, lo cual no representaba el tipo de buceo que nosotros estábamos empezando a hacer, que eran buceos recreativos. Nuestro tanque de buceo de promedio en las aguas chilenas frías nos duran 30 minutos, 40, 45 minutos como máximo, y en el Caribe nos durará, qué sé yo, entre 45 minutos y una hora el mismo tanque. Por lo tanto, son buceos a máximo una hora de tiempo, ¿cierto? Y ya con condiciones ideales, y que nunca son más allá de los 25 metros. O sea, realmente la gente quiere extender su buceo lo más posible. O sea, con todo lo que el aparataje que hacemos para poder meternos al agua de forma recreativa, nosotros queremos extender nuestro tiempo de buceo lo más posible. Entonces, en ese sentido, las tablas militares eran muy limitantes, porque por un lado, si bien te extendían, te daban mucho tiempo de buceo, ¿ya? O sea, eran mucho más permisivas. A la hora de hacer un segundo buceo, era mucho más restrictiva, porque estaban basados en los tejidos lentos. Un tejido lento es un tejido que se demora mucho más que el resto de los tejidos en cargar nitrógeno, pero por otra parte se demora la misma cantidad de tiempo, o sea, mucho más que el resto de los tejidos, en descargar el nitrógeno. Y no era la realidad del buceo recreativo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el doctor Ray Rogers en el año 83? Creó una tabla especialmente diseñada y solicitada por la agencia PADI, ¿cierto? A través de la DISAT, que es una empresa, ¿cierto? Que es una entidad de estudios, que ese año lo que hicieron fue un trabajo empírico, o sea, fue con personas en cámaras hiperbáricas, y lo cual les permitió obtener los resultados que se tienen hoy en día, que es una tabla que tiene más de 40 años, ¿cierto? 83, tiene más de 40 años, y es exactamente la misma tabla, y va a seguir siendo la misma tabla. O sea, los estudios realmente no van a variar tanto, porque ya se sabe la mayor cantidad de cosas que se necesitan saber. La PADI fue la primera entidad de buceo recreativo que generó su propia tabla de planificadora. Es una tabla para buceo sin descompresión, que se basó principalmente en los tejidos rápidos, que son los tejidos que nosotros tenemos que tener enfocado nuestros conocimientos o nuestro interés. Estos tejidos rápidos, si bien se llenan rápido, también se vacían rápido. ¿Por qué? Porque son tejidos que se van a llenar rápido, pero son los tejidos que nosotros vamos a llevar como es un parámetro durante el desarrollo de nuestro buceo. Entonces, si bien es más corto el tiempo de buceo que me permite en una inmersión inicial referente a la tabla, referente a la tabla de la US Navy, cuando voy a hacer inmersiones sucesivas y voy a hacer intervalos en superficie, la eliminación de nitrógeno es mucho más rápida que las tablas de la US Navy, y además las inmersiones sucesivas, o sea, una segunda o una tercera inmersión, es mucho más permisiva que las tablas de la US Navy, que realmente necesitabas una mayor cantidad de tiempo para poder eliminar todo el nitrógeno que tenías en el organismo. Esto quiere decir que si yo tengo la diferencia de 3 vasitos aquí, en el tejido rápido un vasito va a estar 3/4, en el tejido medio va a estar hasta la mitad, y en un tejido rápido va a estar solo 1/4. Ese 1/4 representa más o menos o un ejemplo, ¿cierto? Más o menos lo que un tejido rápido representa estando lleno, o sea, ya está completamente saturado. Ese es el tejido que a nosotros nos interesa. ¿Por qué no me interesa el tejido lento? Porque yo recién voy en una fracción de la saturación de ese tejido. Por lo tanto, no voy a estar ni cercano de saturar ese tejido. Probablemente nunca voy a estar ni cercano de saturar ese tejido. Por lo tanto, yo me voy a enfocar solamente en tejidos rápidos, tejidos medios, ¿ya? Entonces, en base a eso se hizo la tabla de PADI, ¿ya?
Y eso entonces conlleva que yo puedo hacer buceos con intervalos de buceo más cortos y buceos sucesivos mucho más largos. Después finalmente vienen a desarrollarse las tablas de Bullman, ¿cierto? Que si bien son bastante antiguas, ¿ya? El hecho de haber identificado lo que eran las microburbujas o la aparición de las microburbujas que derivó en los modelos BPM y RGBM, se desarrolló o se ajustó mucho más por Albert Bullman, ¿cierto? Basado en lo que hizo Winke, basado en lo que hizo Haldane, ¿cierto? Al que se le considera, ¿cierto?, el padre de la teoría de la descompresión, que son estudios del siglo antepasado, o sea, ni siquiera son del siglo pasado, son del siglo antepasado, donde Haldane, ¿cierto?, hizo sus primeros estudios con personas directamente y después algunos otros los fueron siguiendo con animales. Pero Bullman, en el fondo, lo que se llevó hoy día a tener como resultado es que lo que vamos a utilizar primero son 16 compartimentos. La tabla PADI, una tabla bastante reciente, ¿cierto?, está utilizando solo 14 compartimentos. Y los 16 compartimentos representan más o menos lo que un organismo humano normal, ¿cierto?, de ninguna condición muy excepcional, tiene cuando va a bucear. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurrió? Que primero fue posible modificarle varios factores, que vamos a verlos un poco más adelante, y esa es una de las gracias fundamentales que tienen los modelos de Bullman, poder modificarle ciertos factores en distintas instancias del buceo, sobre todo en la parte descompresiva, o principalmente en la parte descompresiva, que es la parte que nos interesa. Si nosotros vamos descendiendo, no pasa nada, ¿cierto?, con nuestro computador de buceo o con nuestro organismo. Donde sí ocurre es la parte descompresiva, en la parte del ascenso. ¿Ya? Entonces, Pullman básicamente lo que hizo es que posterior a ello se desarrollaron los factores gradientes, se introducieron los factores de gradiente y utilizaron 16 compartimentos con tiempos medios bastante extensos de hasta 635 minutos. Entonces, la gama era amplia de posibilidades que te permitía al utilizar este algoritmo. Entonces, una vez que nosotros ya decimos que todos los algoritmos son de buena calidad, todos los algoritmos son funcionales y seguramente funcionales, o sea, con un margen de seguridad amplio, te permiten desarrollar cierto tipo de buceo con tranquilidad. Sin embargo, cuando nosotros desarrollamos este tipo de buceo con descompresión, sí ya hoy día tenemos identificado que Bullman es el que tiene los mejores resultados y no necesariamente lo tiene en BPM o RGB. Me pregunta entonces Vladimir, me dice: Rodrigo, haré un curso de buceo comercial este año. ¿Qué computador me recomiendas para realizar mis primeros buceos y también para trabajar como buceo comercial? La verdad, Vladimir, que en buceo comercial, si bien es bueno llevar una computadora de buceo, en el buceo comercial las planificaciones de buceo se hacen a través de tabla, igual que en el buceo técnico. Cuando yo realizo inversiones de buceo técnico, mi computadora es mi backup. Mi principal fuente de información es la tabla planificadora que yo hice, o sea, si yo voy a utilizar la tabla de la US Navy actualizada, ¿cierto? Y me dice que a 50 metros a 30 metros puedo estar 50 minutos, ese es mi tiempo de fondo y posterior a eso es, ¡pum!, fuera del agua. Ahora, puedo hacer ciertos buceos multinivel, ¿cierto?, donde tendría que partir por la profundidad mayor y poder ir haciendo algunos cálculos de tabla a medida que se va desarrollando el buceo. Sí, no pasa nada. Pero la computadora de buceo te tiene que arrojar un valor referencial. Por lo tanto, mi recomendación es que te compres cualquier computador de buceo, ¿cierto?, que esté al alcance de tu bolsillo. Yo me iría más por otras características para comprarme un computador de buceo para hacer buceo comercial, que es que tenga que sea robusto, ¿cierto? Que tenga una protección, ¿cierto? Que sea fácil de cambiarle la pila, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero en buceo comercial, el tiempo de fondo
y el límite de no descompresión o eventualmente la descompresión que se va a hacer, se debería hacer siempre por tabla y no a través de una computadora de buceo. Eso es lo que corresponde. Y ese registro de tabla, además, queda debe quedar guardado, o sea, tiene que ser un respaldo en el caso de que algo pase, algo ocurre, ¿cierto? El supervisor ahí es el que está poniendo se está poniendo en entredicho si su planificación fue la correcta o no. Aquí la planificación no va dada por el buceador, sino que va dada por un supervisor de buceo. No sé si hay alguien más que vaya teniendo más preguntas para que vayamos, ¿cierto? O de nada. Entonces, para que vayamos preguntando. Entonces, vamos a hablar un poquitito de cuáles son las modificaciones que nosotros le podemos hacer a nuestra computadora de buceo, ¿cierto? Que tiene ¿cómo se llama? Un modelo descompresivo de Bullman. Y estos son los factores de gradiente. ¿Qué es lo que es un factor de gradiente? ¿Ya? El factor de gradiente es el que fue desarrollado por Eric Baker en el año 1990, ¿cierto? Y provienen de lo que Bullman ya había previamente establecido. Es una fracción, o sea, es una parte del máximo valor de sobresaturación del gas inerte. Estamos hablando de cualquier gas inerte, nitrógeno, helio, argón, de cualquiera de los gases inertes que nosotros vayamos a considerar, ¿ya? Entonces, es una fracción del valor máximo de sobresaturación del gas inerte o, obviamente del valor M. El valor M le vamos a llamar al límite máximo de descompresión o al de saturación, que puede ser tolerado por cada tejido teórico o compartimento y que fue considerado por Bullman. Entonces, les voy a compartir un pequeño gráfico, ¿cierto?, para poder entender de mejor forma qué es un factor de gradiente, y si no me equivoco es este que está aquí. Ya. Entonces, si alguien me puede confirmar, ¿cierto?, que está el gráfico en la pantalla, sería la raja. Sí, está ahí, listo. No, nadie dice nada. Sí, no. Sí está. Ya, listo, la raja, ahí está. Pues entonces, factores de gradiente. Si ustedes se fijan, tenemos la línea de la presión ambiental. ¿Ya? Esta línea de la presión ambiental, ¿cierto?, es lo que tenemos en el lugar donde estemos debajo del agua. Y esta es la línea, ¿cierto?, del valor M. El valor M representa el máximo de nitrógeno que puede absorber un tejido. El tope, de ahí en adelante entramos en descompresión, dijéramos, ¿ya? Entonces, ¿qué tan lejos quiero estar yo de este valor M? ¿Qué tan lejos quiero estar yo de este valor M? Es el valor que le voy a asignar al factor de gradiente. ¿Por qué el factor de gradiente se divide en dos partes? O sea, tengo dos valores. El factor de gradiente alto, perdón, el primero, el bajo, que es el low, que es el de la izquierda, y el alto, que es el high, que es el de la derecha. ¿Ya? Entonces, estos dos valores representan, uno, el low, que es el valor que está a la izquierda, a profundidad, ¿qué tan lejos voy a estar yo de mi límite máximo de descompresión? Lo más probable es que yo quiera salir lo más rápido posible desde el fondo para intentar absorber la menor cantidad de nitrógeno. Sin embargo, ¿cierto?, tampoco puedo ascender muy rápido porque obviamente si no, produzco la formación de burbujas que pudiesen representar un problema. Y por otra parte, también quiero salir rápido para no tener que extender tanto el tiempo de descompresión en la superficie. ¿Ya? Entonces, dijimos que el valor superior, ¿cierto?, o factor de gradiente alto, determina el factor de gradiente bajo determina la profundidad a la primera parada, o sea, establece la parada más profunda que yo voy a intentar hacer, ¿ya? Entonces, vamos aquí resolviendo algunas dudas. Sí, son P1 C+, soy P1
P1, C+, me imagino que debe referirse a una estrella. Compré un computador Cresci Leonardo, ya vendrá con todos sus parámetros, saludos. Mira, los computadores de buceo son elementos que lo más automáticos posible. De hecho, hoy día prácticamente todas las computadoras de buceo incluso se activan al contacto con el agua, ¿ya? Entonces, el computador Cresci Leonardo, al igual que la mayoría de los computadores de buceo, pegan una leída al social manual, pero si no me equivoco, al contacto con el agua, el computador se activa, comienzas a bucear y comienza a funcionar ya de forma automática. Pero sí es muy importante que a tu computador de buceo le cambies ciertos parámetros, obviamente. Primero tengo que cambiar el parámetro, ¿cierto?, de si está en metros o en pies, ¿cierto? Si voy a tener la temperatura en Celsius o en Fahrenheit, ¿cierto? Que son los básicos. Pero también voy a modificar ciertos parámetros, por ejemplo, el nivel de conservación o conservadurismo que yo le quiero dar. Dijimos que no había ningún problema que si yo le dejaba en 0 o en el mínimo, fuese a pasar algo. Pero esas cosas sí tengo que ir, tengo que leerme el manual y tengo que saber dónde están y cómo se modifican, ¿ya? También le puedo poner algunas alarmas, ¿cierto? Oiga, mire, señálame cuando yo lleve 40 minutos de tiempo de fondo, avíseme, o cuando vaya llegando a los 30 metros de profundidad, para no pasarme, avíseme, etcétera, etcétera. Entonces, todos los computadores de buceo vienen relativamente listos, pero a medida que los computadores de buceo son más evolucionados, sobre todo, por ejemplo, los que tienen factor de gradiente, debo modificarlos a lo que a mí me parece que es lo más correcto. Por ejemplo, Dante recomienda, Divers Alert Network, te recomienda que el factor de gradiente ideal con márgenes de seguridad óptimos sea de 30-70. En base a eso, entonces, yo lo que voy a hacer es intentar determinar cuál es mi sensación al salir fuera del agua posterior a este buceo. Si yo siento que salgo muy cansado, si siento que salgo con algo de agotamiento, tal vez debiese modificar este valor, ¿cierto? Y por ahí tal vez reducir la primera parte, cosa de salir un poco más pronto del fondo y tal vez extender la parte final un poquitito más. Entonces por ahí yo podría utilizar tal vez, en vez de un 30-70, ¿cierto? Podría utilizar un 35, un 40-70, pero normalmente también tengo que modificar el valor superior, ¿cierto? Y ese valor, el valor superior, ¿cierto?, determina la llegada a la superficie. ¿Qué tan rápido voy a salir yo a la superficie? Tampoco me quiero pasar una eternidad saliendo a la superficie, porque acuérdense que en ciertas profundidades yo estoy igual de todas maneras absorbiendo nitrógeno. Por lo tanto, ¿qué tan rápido quiero salir a la superficie? Es lo que determina el otro valor, ¿ok? Entonces, el valor high. Primero, el ascenso podría ser un poco más agresivo si la inmersión así lo requiere, o sea, si es una inmersión en extremo profunda, por ejemplo, yo hoy día estoy utilizando un 35-85, 35-90, incluso para los buceos de más de 100 metros, ¿ya? Cosa de que me saque rápido a profundidad, pero en la descompresión, ¿cierto? Producto de que además estamos incorporando helio a esos buceos, me saque lo más lento posible, ¿ya? Para poder eliminar todo el gas que sea necesario. Pero estoy saliendo rápido del fondo, ¿ya? Entonces, cuando son buceos más rasos, tal vez puedo ampliar, ¿cierto?, mi valor de fondo a un 30 y lo puedo mantener un 30-80, ¿cierto?, hasta un 30-85, ¿cierto?, o incluso un 40-80, 40-85 para buceo recreativo o un técnico hasta 50 metros va a funcionar perfecto, ¿ya? Entonces, eso es lo que representa el factor de gradiente cuando yo estoy buceando, ¿cierto? ¿Qué tan cerca o qué tan alejado quiero estar yo de mi límite de no descompresión o mi valor M, ¿cierto? El valor de saturación de los tejidos,
para así hacer de mis buceos lo más seguro posible. Algo que es importante, vamos aquí a todo esto lo podemos compartir después, si a alguien le interesa, lo podemos compartir esta imagen, ¿ya? Es muy importante que si alguien va a modificar los factores de gradiente de su computador, que de hecho es necesario cuando yo tengo una computadora de buceo modificar los factores de gradiente, hay muchas computadoras de buceo que son bastante amigables en el modo recreativo y que te dicen, oiga, usted quiere tener un modo de conservadurismo alto, medio o bajo, igual que las otras computadoras, y ya viene preestablecido cuál va a ser el nivel de factores de gradiente que te va a asignar para que tú no tengas que ir y entrar a modificarlos de forma separada, ¿ya? Entonces las computadoras de buceo en general hoy día están en un formato muy amigable, están en un formato que tienen una gran cantidad de parámetros. Lo mismo me va a pasar si es que yo me compro un auto tal vez más deportivo, ¿cierto?, con un montón de teclas y botones, y en la palanca de cambio tiene un botón y que una cuestión que para que no derrape, para que no patine, para que tenga más potencia el motor, menos potencia el motor, etcétera, etcétera. Si yo me compro un auto de ese tipo, lo ideal es que yo aprenda para qué funcionan todos los botones que tiene. Don René, cuénteme. Gracias por siempre hacer preguntas y compartir información en todas las charlas. Tenéis que sacarle el bloqueo del micrófono. Tú tenés que sacarle el bloqueo al micrófono. Ahí. Tenéis que apretarle ahí para poder hablar. Es que tenía el micrófono bloqueado. Ya. Lo resultó. Bueno, si no me escribes ahí por texto la pregunta. Lo ideal siempre es escuchar ahí al doctor René Pérez, que tiene siempre preguntas interesantes, que las haga por medio del micrófono. Entonces, lo importante es que yo, cuando me compro mi computadora de buceo, me lea el manual. Eso es fundamental. Entonces, cuando yo voy a comprarme una computadora de buceo un poquito más evolucionada, la idea es que yo tenga la posibilidad de utilizar todos los parámetros o la mayoría de los parámetros que tiene la computadora de buceo. Si no, no tiene ningún sentido comprarse una computadora de buceo con un montón de parámetros si yo la voy a usar para ir a bucear a 10 metros y la voy a usar una vez al año. Para eso me compro una computadora de buceo básica, robusta, sencilla, simple, que tiene un montón de información básica en la misma pantalla. Cuando yo ya quiero aprender un poco más, quiero desarrollarme más en el buceo, definitivamente es necesario comprarse una computadora de buceo que tenga parámetros modificables mayores, pero cuando voy a hacer esas modificaciones, la voy a hacer con conocimiento de causa y no así al tuntún, o sea, como estoy cachando más o menos lo que estoy haciendo, ¿ya? Ojalá que los instructores de buceo tuvieran la posibilidad de echarle una estudiada a esto, cosa que cuando los alumnos les pregunten, no quedar ahí medio pillo, o no sea esa la oportunidad de ponerse a chequear de qué se trata la pregunta que le hicieron. No sé si hay alguien más que tiene alguna otra pregunta. Hoy día están poco preguntones. Parece que era muy enredada la materia que estábamos viendo. Traté de simplificarla de la mejor forma posible y resumirla. Estas son charlas que realmente nos podríamos pasar un día entero hablando de los modelos descompresivos y seguramente no abarcamos toda la materia. Pero lo que fundamentalmente me interesaba era poder expresarles que existen ciertos modelos descompresivos distintos. Son todos súper buenos. Todas las computadoras de buceo son buenas. No hay computadoras de buceo malas. Cuídenlas mucho, no las golpeen, trátenlas bien. Y con eso en el fondo van a tener computadora de buceo para rato, ¿ya? No sé si tenemos alguna pregunta, como ya para ir haciendo un cierre, un resumen de lo que hemos hablado hoy.
Bueno, si no hay más preguntas, no pasa nada, no importa, no se preocupen. ¿De qué dependerá? Me pregunta Francisco Galdame. ¿De qué dependerá la configuración de una computadora de buceo cuando se hace combinatoria de gases? Buena pregunta. Entonces, lo primero que vas a establecer, Francisco, es, ¿vas a hacer el buceo en base a la profundidad a la que vas a ir a bucear o vas a hacer el buceo en base a la mezcla que ya tengo? Si la mezcla ya está hecha, ¿ya? Establecemos ciertos parámetros dentro de nuestra computadora de buceo, como lo dijimos en nuestra charla de Nitrox. 1.4 es la presión parcial de oxígeno máxima, no es modificable, no es conversable, no es tramitable, no es nada. 1.4, 1.4 la presión parcial de oxígeno y no hay más que hablar, ¿ya? Entonces, ese es uno de los parámetros importantes que tienes que modificar cuando vas a hacer una combinación de gases o cuando vas a bucear con nitros. Lo segundo es que si tú estás estableciendo el buceo en base al gas que ya tienes, solamente determina en base a este 1.4 cuál es la profundidad máxima a la cual puedes ir. Y eso, si bien lo vas a tener memorizado, además tu computadora te lo va a ir señalando constantemente, sobre todo cuando vayas llegando cercano al límite. Por otra parte, si tu buceo se va a desarrollar en base a la profundidad, y de ahí en base a la profundidad vas a hacer la mezcla, lo que tienes que determinar es que si estás buceando a una profundidad de 30 metros, ¿cierto? Lo que vas a hacer es dividir el 1.4 por 4, que sería la presión absoluta a los 30 metros. Eso te va a dar un valor y ese valor en el fondo te va a decir cuánto es el porcentaje de oxígeno que deberías colocarle tú a tu mezcla, ¿ya? Entonces, esos van a ser los parámetros que tú debieses tener o debieses manejar cuando vas a hacer una combinación de gases o un cambio de gases dentro de tu computadora de buceo. Gerardo me pregunta, no sé si lo mencionaron, pero ¿cuáles son específicamente los tejidos órganos rápidos y los tejidos lentos? Sí, no lo mencionamos, pero algunos ejemplos ahí más o menos rápidos. Tenemos de algunos de los tejidos rápidos que absorben rápidamente el nitrógeno, obviamente están los tejidos grasos, ¿ya? Tejidos grasos son los tejidos que principalmente o más rápido absorben el nitrógeno, y de los más lentos están, por ejemplo, los tejidos óseos. ¿Ya? Tejidos óseos de los que más lentos absorben el nitrógeno. Por aquí tenía algunos ejemplos, ¿cierto? Algunos listados de esos tejidos, pero ya me... Ok, los tejidos de gran irrigación, ¿cierto? No, eso es perfusión, nada que ver. Ya. Pero dentro de eso es dentro de los ejemplos, ¿ya? Después, René Pérez me dice, Rodrigo, si en un día hago 4 a 5 buceos, ¿es conveniente ir? Se me fue el mensaje ahí. Dice, si hago 4 o 5 buceos, ¿es conveniente ir modificando los gradientes de factor entre el tercero o cuarto buceo? Mira, sí es conveniente hacerlo, ¿ya? Pero yo creo que es más conveniente hacer cuando yo ya sé que voy a hacer, como en estos barcos de vida a bordo, ¿cierto? Que voy a hacer varios buceos durante el día, es establecer un parámetro de factor de gradiente un poquito más conservador, cosa que no sea necesario estirar tanto el chicle para que al final del día me pueda castigar mucho mi computador. Si yo parto con los primeros buceos más conservadores del día, de la mañana, con factores de gradientes más conservadores, me van a permitir hacer holgadamente buceos sin tanta restricción por la tarde o por la noche, que si voy modificando los factores de gradiente en las distintas inmersiones. Después, ¿has usado, me pregunta José Flores, ¿has usado computadoras con transmisor? ¿Son confiables? ¿Qué se debe considerar al utilizar o no, además del precio, porque son costosas? Sí, son carísimas, pero a mí por lo menos me encantan los transmisores. Son muy confiables, ¿ya? Hay que saber usarlo, hay que saber hacer el tema de la conexión con el computador de buceo, son muy confiables. Y
Sí te recomiendo, ya siendo bien conservador, que además de tener el cototo grande, ¿cierto?, del transmisor, lo conectas en la salida de alta que da hacia tus reguladores, en la salida de alta que da hacia tu lado izquierdo, donde están tus instrumentos y tus otras mangueras, colocar una manguerita corta, ¿cierto?, con un manómetro análogo, y lo puedes dejar ahí guardadito. Puedes colocar un manómetro análogo de esos que van directamente a la primera etapa, que son chiquititos, son una pieza así de este porte chiquitita, y que lo adhieres ahí a la primera etapa. En caso de que te llegase a fallar alguna vez, mira, te va a fallar una vez, tal vez a las miles de veces, te agarras el equipo, lo sacas o le pides a tu compañero que le dé una mirada al manómetro, y como ya dejó de funcionar tu transmisor, es el momento de solamente saber cuánto aire tienes para poder salirte fuera del agua. Definitivamente no te recomiendo seguir buceando si es que el transmisor dejó de transmitir o la información importante, que es el saber el aire, no está llegando de forma correcta. Ahora, claro, yo pudiese bucear siempre con un manómetro extra, pero obviamente el transmisor lo que busca es quitar una manguera, ¿cierto?, dentro de otras funciones importantes, ¿cierto?, como el consumo, que también es una información relevante que te va dando. Después, Gonzalo, profesor, ¿cómo estamos, profesor? Saludos. ¿Es posible que diferentes factores puedan alterar un tejido rápido, provocando que se comporte como tejido lento? No, definitivamente no. Los tejidos lentos son lentos, los tejidos rápidos son rápidos. Lo que yo modifico es la salida. La carga de nitrógeno del tejido es en el descenso y en el fondo. Los factores de gradiente modifican los ascensos, la descompresión. Por lo tanto, nada va a modificar la velocidad de absorción de un tejido lento o un tejido rápido. Solo la modifica la presión absoluta y el tiempo de buceo. No hay ningún otro factor que vaya a modificar qué tan rápido o tan lento se va a cargar un tejido. ¿Ya? Ya, ok, vamos. No sé si hay alguien más que tiene ahí alguna pregunta. Siempre aquí van saliendo preguntas interesantes. Ok. Estamos, entonces. Es posible. Ya, ok, vale. Entonces no tenemos más preguntas. No sé si tenemos a alguien más que quiera hacer alguna preguntita. Puede levantar la mano, ¿cierto? Puede activar su micrófono, no hay ningún problema. Encantado de escucharlo, de resolver sus dudas. ¿No? ¿Estamos entonces? Vale, entonces, si no hay más preguntas. Aquí me dice, espera, la Mili me dice, ¿hay alguna manera de modificar la parada de seguridad en mi computador? ¿Qué pasa con el mío si me muevo dentro de los 5 metros? ¿Se sigue descontando? Ok, buena pregunta, Mili. Los computadores de buceo tienen, la mayoría, vienen ya establecida la parada de seguridad. Ojo que la parada de seguridad es obligatoria, no es voluntaria. ¿Ya? Si bien algunos textos te dicen, oye, mire, sería conveniente que tú hicieras una parada de seguridad a tal profundidad, ¿cierto? 5 metros, 3 minutos. Definitivamente hoy día, si metí la cabeza debajo del agua, hago parada de seguridad. En buceo recreativo, metí la cabeza debajo del agua, hago parada de seguridad. ¿Ya? Existen algunos computadores de buceo que te permiten modificar esta parada de seguridad. Por ejemplo, que en vez de hacerla en 5 metros, la haga en 6, ¿cierto? O incluso puedes modificar el tiempo, que en vez de 3 minutos sea 5 minutos. Hay veces que cuando yo, por ejemplo, si mi parada de seguridad es 5 metros, hay computadores que me permiten un margen de seguridad de 1 metro. O sea, va a seguir descontando el tiempo entre los 4 y los 6. ¿De qué depende de eso? Depende de cada marca y cada modelo de computador de buceo. Para eso tienes que leerte el manual. El manual te va a decir, se va a seguir descontando el tiempo de la parada de seguridad siempre y cuando usted se maneje entre estos parámetros. Hay algunas que son bastante restrictivas, hay algunas que te dan 1 metro para arriba y para abajo, o sea, 5, 5, 4, 5. Si yo me salgo de ahí, deja de descontarse el tiempo de parada de seguridad y no sigue descontándose el cronómetro. Hay otros que si cambia la profundidad, empieza de nuevo el descuento. Sí, seguro que si yo voy y estoy en una parada de seguridad
y me sumerjo nuevamente y hago una bajada, supongamos, no sé, a un cliente se le cayó una cámara, se le fue abajo, no fue un buceo tan profundo, ¿cierto? Voy, bajo, subo nuevamente a pesar de que ya había hecho mi parada de seguridad o estaba en la mitad de mi parada de seguridad, seguramente el computador va a resetear la parada de seguridad y te la va a tirar nuevamente. Sí, eso sí es definitivamente va a ocurrir, ¿ya? Pero el parámetro que te permite moverte tu parada de seguridad entre qué profundidades, solo te lo vas a poder identificar leyéndote el manual del computador. Así que te recomiendo que te leas el manual de computador y trates de ubicar específicamente esa parte de la parada de seguridad. Ok. ¿Alguien más entonces? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? No, de nada. Estamos muchachos. Entonces, muchas gracias por haber participado, por haber compartido, por haber preguntado, por haber aportado. Por favor, siéntanse en la libertad de escribirme si es que alguien tiene alguna duda al respecto. Encantado de poder responderles. Ya en un ratito más voy a subir la charla a YouTube para que la promocionemos. Ojalá podamos esparcir un poco más toda esta información, todas estas charlas para que más gente se una, sobre todo porque tengo presencia de gente de una gran cantidad de países. Súper agradecido, saludos de Costa Rica, Sebastián Mena, muchísimas gracias por participar de la charla, ojalá tuviéramos más gente de Costa Rica se bucea mucho. Ojalá tuviéramos más gente del sur, de la Salmonera, ciertos buzos mariscadores, todos súper invitados, ¿cierto?, a seguir el canal de YouTube para poder ir aportando un poco más de información al respecto, ¿ya? Muchas gracias, será hasta la próxima charla, espero que sea la próxima semana. Voy a detener la grabación y les coloco nuevamente el canal al tiro de YouTube para que lo puedan acceder a él y puedan ahí inscribirse para que